¿Dónde te encuentras? Es una ciudad pequeña, eh, muy antigua. Eh, Puedo ver la carretera como, como en piedra, como en piedras. Ujú, No es destapado, sino la carretera, es como las carreteras antiguas, como en piedra. Las ujú. edificaciones también se ven antiguas. No es en ladrillo, sino como en otro tipo de material. Son como chozas. El techo de las casas como en paja. Ujú. La luz me muestra una casa muy pequeña en particular. Hay una familia, hay una mujer con dos hijos. Está haciendo los oficios de la casa. Uno de los hijos o sea, son dos hijos, ¿no? Uno mayor y uno menor. El Sí. menor es muy pequeño, tiene aproximadamente 2 años. Y el más grande, 7. Esta mujer se ve muy cansada, se ve como muy... ¿Sientes que Luz Vía es la mujer en esa línea de tiempo? Sí, es ella. Muy bien. En ese Continúa. momento está como corriendo mucho, está como azarada, como angustiada, como esperando a alguien, la llegada de alguien. Ujú. Está alimentando al niño pequeño mientras le pide al hijo mayor, al de 7 años, que colabore con otras cosas, como organizar otras cosas en la casa, mientras ella se encarga de alimentar al niño. ¿Cómo se llama Luz Vía en esa línea de tiempo? Anaime, Anaime. Anaime, ¿En qué parte del holograma están en esa línea de tiempo? Inglaterra, ¿Y en qué época aproximada? 1500 aproximadamente. Continúa. ¿Qué pasa con Anaime? Sí, tiene algo en la cocina también. Mm, Veo que cada vez que ya ve como con angustia cómo pasa el tiempo, ujú, empieza a alimentar de una forma mucho más rápida al niño pequeño, ujú. se para rápidamente a observar algo en la cocina, bueno, es como una, pero sí, es de leña, un fogón de leña. Ujú. Veo que está bajando unas ollas, está colocando como en una especie como una mesa en madera. En ese momento llega alguien, toca muy fuerte la puerta. Ya rápidamente coge el niño, el pequeño, abre la puerta y es un hombre el que entra en ese momento. Está Sí. ebrio, llega como todo malacaroso, exigiéndole que le sirva rápido la comida. Ella rápidamente le dice al hijo mayor que lleve el niño, al menor para una habitación, una especie como un cuarto pequeño que tienen Ujú, ellos. Entonces ya rápidamente toda angustiada empieza a servir, se ve como le tiemblan las manos a ella, mientras coge unos platos y empieza a servir algo de comida en un plato. Sirve algo de tomar, y le sirve a este hombre en una silla, le está sentado en una silla, le pasa el plato de comida, lo que le sirvió y le pasa lo de beber. Él solamente recibe y empieza a comer. Termina de comer, veo que pues la luz me adelanta un poco en el tiempo, ya ha sí. terminado de comer, empieza a decirle cosas muy feas a ella, a la mujer,
empieza como a quejarse porque no alcanzó a estar la casa completamente ordenada como él esperaba verla al momento de su llegada. Ella empieza muy nerviosa a darle como explicaciones, a decirle que tenga en cuenta que tiene que alimentar un niño pequeño y que los demás oficios de la casa le quitan mucho tiempo a ella, que hay días que no, el tiempo no le es suficiente. Está muy angustiada, dice que no es excusa, dice él que él no viene todos los días a la casa, que él siempre espera cada vez que él llegue, ver la casa como ella sabe que a él le gusta. Veo que la empieza a coger y le habla muy fuerte, empieza a decir muchas cosas mientras la coge como en los brazos y a sacudirla y veo que la golpea. La maltrata. Ujú. Sí, sí, la golpea. Ella empieza a llorar, trata como de gritar, pero sabe que los niños están escuchando y solamente en ese momento está recibiendo golpes por parte de este hombre. ¿Ves entidades ahí en la escena? Sí, en ese momento veo reptiles. Muy bien. Continúa. Uno de ellos es el de hecho los dos como si dieran con el hombre. Ujú. La sigue golpeando. Los niños, el niño mayor escucha, no a la mamá, sino que escucha como Los cuando él golpes. empieza, sí, a tirarla contra algunos objetos, estos empiezan a caer. El niño sale corriendo, observa la escena y empieza por la espalda a pegarle a este hombre, es el papá. Y este hombre también golpea al niño. Ahí empieza a mostrar resistencia a la mujer al ver que golpea al niño. Pero veo que el hombre es muy grande, muy fuerte y cada vez le empieza a dar más fuerte. La deja semi-inconsciente de tanto golpe que le ha dado. El niño empieza a gritarle muy fuerte. El niño sale corriendo como a pedir ayuda. En ese momento el hombre sale de la casa y se va. Entra el niño y empieza a mover a su mamá, a llamarlo. La empieza como a mover de los hombros. Y ella empieza como a despertar. Abraza al niño y empieza a llorar desconsolado. El niño empieza a decir que él va a matar a su papá, que él no va a permitir más esto. Cuando sea grande lo va a matar, dice esas más palabras del niño, que él cuando crezca, cuando sea mayor, más fuerte, va a matar a su papá. Confirma con Muy la rápido. luz si el hombre en esa línea de tiempo está en este momento con Luzby. Me dicen que sí, ¿No es el hermano? sí. Digo que no es la pareja. O sea, la luz me confirma que en la línea del tiempo actual no es la pareja de ella, pero sí es el hermano de ella. Es el hermano. Sí. ¿Y el niño? El niño que la defendía en esa línea de tiempo. No, no está en esa línea de No tiempo actual. está. Ok. No. Muy bien. Continúa, por favor. ¿Qué más te muestra la luz? La luz me adelanta en el tiempo. Veo que ya esta mujer, efectivamente este hombre siguió viniendo a la casa muchas veces Ujú. y venía esporádicamente, pero cada vez que llegaba a la casa, eh, llegaba siempre ebrio, llegaba con tragos en la cabeza, pero mucho, muy ebrio. Ya los niños ya están mucho más grandes, aproximadamente como de 15 años, 15 y 10 años de edad. La luz me muestra que el hijo mayor se ha vuelto como, como pandillero, o sea, Ujú. tiene como un grupo de amigos con los que hacen daños, con los que hurtan cosas de otros lugares, otras casas, inclusive del mismo pueblo donde se encuentran en esa línea del tiempo.
Me muestran a- como una reunión de estos chicos, amigos del hijo mayor de la mujer, y veo que le pasan un cuchillo. Es como si ella les hubiera transmitido la información de lo que él quiere hacer con el papá, de cumplir a cabalidad con lo que él ha mencionado, le ha dicho a la mamá, le ha prometido que él iba a matar a su padre, que no iba a permitir que la maltratara más, y que él ya se siente con el poder de hacerlo en ese momento, que él sabe que su padre está próximo a venir por esos días. Me adelanta nuevamente la luz en el tiempo, pasan 3 días, como 3 días, efectivamente llega este hombre y usted exactamente lo mismo. Llega, empieza a exigir la comida, y esta vez ya está la casa completamente ordenada. La mujer espera que en esta ocasión él no tenga ningún tipo de reclamo eh, que hacerle, pero aún así este hombre llega muy enfurecido. Solamente se sienta y ella le sirve la comida, él solamente se dedica a comer en silencio, sin cruzar ninguna palabra, y ya después de que termina de comer, empieza a cuestionarla, a decirle que es una mujer suera, o a tratarla muy mal, de que ya le comentaron a él de que ella tiene a alguien que lleva mucho tiempo aprovechando de que la ausencia de él, y nuevamente vuelve a se repite la escena, empieza a golpearla. El hijo menor no está en ese momento dentro de la vivienda, dentro de la choza, de la casa, pero sí está el hijo mayor. Y en ese momento ya la luz me muestra cómo sale el hijo mayor con el cuchillo en la mano y empieza por la espalda a apuñalar a su padre. Ella trata de impedirlo, pero el hijo hace esto una vez que ella está en el suelo y él está encima de ella y le clava por primera vez el cuchillo, pero lo hace muy fuerte y en varias ocasiones en la espalda. Él Ujú. alcanza como en cierta forma como a moverse, pero el joven actúa muy rápido y las Lo primeras puñaladas que desencarna. sí, lo deja completamente inconsciente en ese momento, pero él lo sigue apuñalando muchas veces. Coge a su madre, la coge a ella, le dice, cumplí con mi cometido, yo te lo dije que no lo voy a permitir más. Y ella le grita desconsolada que qué hiciste. Y sale corriendo de la casa, corre por su hermano, se los lleva hasta la casa a mostrar a su padre muerto. Así de que a partir de ahora ellos van a estar bien, que ya no hay nada a que temerle, que entre ellos dos van a ayudar a su madre. La luz me adelanta en el tiempo, Sí. ya estamos como en otro lugar, eh, es como un parque, y la muestran a ella con otro hombre. A Naime. Ujú. Sí, efectivamente, ella ya tenía, con ese hombre con el que la estoy viendo en ese momento, ella ya tenía un vínculo sentimental desde antes de la muerte de su esposo, de otra entidad en ese momento. Ella la luz me la muestra ella totalmente enamorada de este hombre. Llegan a la casa no es la de ella, está en la casa de él, pero él tiene otra familia también. Primero se cerciora de que en la casa no haya nadie. Él cree que no hay nadie en ese momento en la casa. Ingresa con Naime
En ese momento veo que el hombre se torna muy nervioso porque escucha que llega algo, es como una carreta. Se asoma por una ventana y efectivamente ve como unos caballos, luego como una carreta Ujú. con dos caballos y veo que se bajan dos hombres. Él trata de esconderla a ella, la mete debajo de una cama. Es una casa de dos pisos, porque están en un segundo piso, la mete debajo de una cama y él rápidamente baja al primer piso y estos hombres llegan con armas, le dicen que ellos saben que ella está ahí, son enviados por la esposa de este hombre. Mm, Eh, ella ya lo tenía también, eh, ya lo tenía, ya la ya observaba, sabía que... sí, y Ujú. ya sabía quién era Anaime. Veo que Ya. desencarnan a este hombre también y ellos empiezan a buscar por toda la casa. Han recibido la información ya por parte de otra persona de que ellos están en ese momento ahí, la han visto entrar con él a la casa. La buscan por todas partes. La encuentran, la luz me adelanta en el tiempo y en ese momento no le hacen nada, solamente la cogen a la fuerza, la amordazan, porque la amarran sus manos, le colocan como una bolsa en la cabeza, la montan a esa carreta y se la llevan. Por lo que puede ver en la casa, este hombre era alguien de mucho dinero, porque la casa se veía mucho más lujosa, con mucho más lujos y más comodidades que la casa de Anaína y sus hijos. Ella le trabajó en algún momento, trabajó en en una tienda de esta familia. O sea, Anaí me trabajó en su momento en una Trabajó tienda, para él. Ujú. sí, para ellos. Un negocio como familiar, como él y la esposa. Veo que esos hombres se la llevan para otro lugar donde está la esposa del hombre. La bajan y la tiran, la colocan a los pies de esta mujer. Ella le quita la bolsa de la cabeza, descubre su rostro y la luz me muestra que muestra el rostro de Anaíme completamente sorprendida al ver el rostro de esta mujer. Esa línea de tiempo, esta mujer, la esposa del hombre que acaban de desencarnar, Sí. eh, era su madre, que la había abandonado muchos años atrás. La madre de Anaime en esa línea de tiempo. Sí, en esa línea de tiempo, Ujú. que los había abandonado a ella y a sus hermanos. Siempre es una mujer muy mala. De hecho, también tiene una entidad dentro de ella. Es un reptil muy grande. La mujer en esta línea de tiempo actual está cerca a Luzbi. Me dicen que sí. Es la madre. Sí, confirmamos que sí. Muy bien. Continúa, ¿qué más ocurre? En ese momento, solamente Anaime es la que reconoce el rostro de esa mujer porque ya se la había mostrado. Ella los abandonó siendo muy pequeños ellos, ella y sus hermanos, y le empieza a gritar, yo soy tu hija, yo soy tu hija. Y ella no le cree. Veo que da la espalda, saca algo de una bolsa, es un cuchillo, y le dice unas palabras como que por venganza, por haberse metido con su hombre, que la va a mandar a reunirse nuevamente
con el de ella para que siga sufriendo. Y en ese momento la desencarna, le corta el cuello. Con este cuchillo le corta el cuello a Naima. Muy bien. ¿Quién llega por ella? ¿Quién se lleva el aspecto físico? Un reptil. Si un reptil llega por ella, se la lleva. Creo que en ese Mm, momento son como abducidos por una nave. Muy bien. Ahora entonces vamos a volver a la línea de tiempo actual, a la casa, al lado de Luzbi, donde todo está contenido, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien. Cuéntame, ¿qué ves en Luzbi? En ese momento efectivamente veo el mismo reptil, el cual recogió Anaime, su en esa. aspecto físico en esa línea de tiempo en 1500. Muy bien. Sale y es neutralizado por la luz, por favor. Listo, ya lo tengo neutralizado. ¿Cuánto mide ese reptil? 2 metros, sí, 2 metros 35. Muy bien. ¿Dispositivos le ves? Le veo, sí, le veo como una especie como de un traje, como un casco. Le veo como una especie como de un casco. A Luzbi. Le veo un casco. Le veo algo en el abdomen, en esta parte, en la parte del abdomen, en la parte alta. En total son 144 implantes que le tienen, pero la luz me muestra como los más, Relevantes. sí, me muestran como esta especie de casco en la cabeza que le tienen y un dispositivo también que le tienen en esta parte. Lo confirmo con la luz y son en total 144 implantes que le tienen en ese momento. Muy bien. Ahí está la mamá, por favor. Me dices si tiene entidades dentro. Sí, también. Sale y es neutralizado, por favor. Listo. Ya lo ¿Qué, tip- neutralizo. qué tipo de entidades? Es otro reptil, ¿Qué altura tiene ese reptil? 1,90. 1,90. Muy bien. Su hermano William, por favor. Miramos si tiene entidad. También. Sale y es Veo. neutralizado. Sí, son dos grises que tienen, con el cual manipulan a él. Dos grises, muy bien. ¿Ves más entidades en la casa? Sí, me muestra la luz. Son como 4 insectoides. Ujú. Estos están como en el techo de la casa, en diferentes partes de la casa, en una parte del techo. Muy bien. Tecnología relevante que veas. Dentro de la casa, como hacia entrando a la casa, como una pared de este lado, veo un portal. De este portal salen por las paredes, salen diferentes como manchas que recorren todas las paredes de la casa y el techo. Ujú. ¿Cuántos portales hay en la casa? Por favor. 2 portales. El que veo a la entrada de la casa, una pared hacia el lado izquierdo, y hay Ujú. otro portal en otra habitación, una habitación, también en una pared. Muy bien. Son 2 portales en total. O sea que el jefe de la casa es el reptil de 2,35 metros. Sí, el reptil que tiene a A Luzbi. Luzdi.
Es el jefe de la casa. Muy bien. Entonces, por favor, la luz les trae la información de la cabeza de ese reptil. Es extraer la información. Muy bien. ¿Cómo se llama ese reptil? Riansker. Riansker. Riansker, con K. Sí, sí, con K. Riansker. R-I-A-N. Riansker. S-K-E-R. SKR. Muy bien. Riansker. Pregúntale a la luz si se puede hacer intercambio con el reptil. Me dicen que sí. Muy bien. A la cuenta de 3, haces cambio con Riansker y me dejas hablar con él, por favor. 1, 2 y 3. Riansker, ¿me escuchas? ¿Quién habla? ¿Me escuchas fuerte y claro? Tú eres el jefe ahí de la casa. Sí, logro escucharte, pero ¿quién habla? No es importante saber con quién hablas. Eres el jefe de la casa. Manipula esos 3 aspectos físicos. Sí, lo soy. Muy bien. Dime, ¿cuántas vidas humanas llevas manipulando a Luzbi? 148 vidas. Bueno, en este holograma Tierra. En este holograma. Muy bien. ¿Y la has estado poniendo en los retornos a sufrir lo mismo vida tras vida? Es la forma de nosotros poderla manipular a ella y a quienes la rodean. Pero ya se dio No es cuenta. la única manera. La hemos manipulado de muchas otras formas. Mm. ¿Y qué otra forma tienes de manipularla? Esa información no te incumbe. Claro que me incumbe, porque ahí está el aspecto físico. Si quieres, pregúntale, lo tienes ahí enfrente, si quieres seguir contigo. ¿Qué te responde? Su decisión no importa. Claro que Ella importa. está bajo nuestro poder. Y nosotros hacemos con ella lo que queremos. Muy bien. Nombre de tu jerarquía. Ya te he contestado lo que me has preguntado. Y Me das el tú me nombre has de la dicho quién jerarquía eres. 1, 2 y 3 ahora. Rianster. Nombre del planeta. Harper. Harperler. 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 Muy bien. Creo que Tú ha sido que suficiente. No te voy a contestar tranquilo que la más. información ya la tenemos. Haces cambio con Carlos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Quedas ahí paralizado, no te puedes mover. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Con la información que se les trajo al reptil de la cabeza, confirma el nombre de la jerarquía, por favor. Reasperler. Reasperler. Jerarquía. Reasperler. Perler. ¿Y el nombre del planeta? Andar. Andarlecu. Andarlecu. Darle Q. Andarlecu. Sí. Muy bien. La luz te proyecta, por favor, ahí en una pantalla la información de la jerarquía. Me dices, por favor, qué tipo de ser es. Es un dragón. Ujú. ¿Cuánto mide?
156 metros. ¿Cuántas cabezas tiene? Dos cabezas biológicas Ujú. y dos tecnológicas. Dos y dos biológicas, dos tecnológicas. Muy bien. Descríbemelo, por favor. ¿Qué color es? Sí, bueno, tiene 4 cabezas en total. Alas muy grandes. Cola también muy larga. Es color café, café claro. Tiene como una especie como de protección desde su cabeza, en la parte de sus ojos, un casco, el cual cubre todo su cuerpo en la parte como la parte de encima, Ujú. y descubierto en la parte de abajo. Tiene unas garras demasiado grandes, ojos rojos. ¿El color que ves en la parte de abajo es el mismo, café claro? Sí, sí, porque lo que te comenté, lo que te describí, que le vi encima como esa especie como de traje, es negro, Ujú. es negro. Y por debajo, en la parte del cuello, se le puede apreciar su color original, Muy bien. su color café. Confirma con la luz, ¿está ubicado en qué parte de la cuarta dimensión? Cuarta baja. ¿Tiene materia oscura? No, ¿Cuál es su tecnología de ataque o de defensa que te muestra la luz? me muestra eh, como, como un círculo alrededor de él Ujú. con diferentes entidades, como si fueran pues quien Lo protegieran. lo protegieran a él y son los que están preparados para cualquier ataque, esperando la orden directamente de él para cumplir con el Muy cometido bien. que él les encomienda. ¿Cuántos planetas tiene esta bestia? 4 planetas. 4 planetas. Muy bien. Con la información que ya tenemos, vamos a pedir la asistencia de los humanos luz que sean necesarios para esta liberación. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados. 1, 2 y 3. Sí, empiezan a llegar. Listos. Están acá. Muy bien. En la casa hay 2 portales. Entonces, los humanos luz, por favor, crean los otros 2 portales para dirigirnos hasta los 4 planetas. O si hay que crear portales adicionales para la jerarquía, son creados. Sí, en ese momento la luna muestra todo el proceso. Veo que eh, efectivamente abren los portales a cada planeta Ujú. y veo que abren muchos otros portales más alrededor de las entidades que están resguardando esa jerarquía. Listo. Tienen los portales también ya abiertos, la luz. Cada planeta tiene su portal y tienen como rodeado todas estas entidades que tienen resguardada esta jerarquía. Varios para llegar a la jerarquía. Ujú. Exactamente. Muy bien. Al desplazarnos a los portales, se detiene el tiempo, se contienen los planetas en burbuja, se evita la salida de información, se neutralizan entidades y tecnología, y tú te enfocas en la neutralización de la jerarquía y me describes el proceso. Listos. Ya los Muy bien. portales tienen contenido, los planetas y las demás entidades. Me describes cómo es neutralizada la jerarquía, por favor. Sí, en ese momento la luz me muestra cómo con la luminiscencia
Ellos empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia esta jerarquía, la encapsulan dentro de una burbuja de luminiscencia. Veo que abren como muchas burbujas, o sea, es como si abre una burbuja, siguen emanando luminiscencia y son varias capas, como varias capas para poderla contener. Listo, ya la tienen contenida dentro de esta burbuja. Muy bien, nos sale información, todo contenido en ese planeta y en los otros 4. Sí, ya está todo contenido en los portales y aquí la luz ya tienen también contenida la jerarquía, la burbuja. Muy bien. Se les trae la información de las cabezas de esa jerarquía, por favor. Empiezan como a absorber toda esta información. Muy bien. Con la información que se extrae, se liberan los humanos luz, se deshacen las cápsulas que los contienen, salen, son repotencializados, se liberan también los aspectos físicos y fusionan. Dime cómo lo hacen, por favor. La luz empieza a mostrarme la liberación de todos esos humanos luz y sus aspectos físicos. Estoy viendo cómo están extrayendo cada uno de ellos. El proceso continúa. Listo. Ya están todos liberados. Fusionados y repotencializados. A medida que iban siendo liberados y esa constante emanación de luminiscencia, ellos iban pasando por esa luminiscencia y iban siendo repotencializados a su vez. Muy bien. Confirma que haya igual cantidad de aspectos físicos y humanos luz, por favor. Listo. Confirma con la luz si se puede hacer intercambio con la jerarquía. Ahí dicen que sí. Muy bien. Entonces a la cuenta de 3 haces cambio y me dejas hablar con Reasperler. 1, 2 y 3. Reasperler, ¿me escuchas? Sí, escucho, humano. Reasperler, tienes ahí a un jefe, Riansker, que estaba manipulando 3 aspectos físicos en el holograma. Se dieron cuenta, pidieron la asistencia y por esa causa directa llegamos a tus planetas, humanos luz liberados, repotencializados, fusionados con los aspectos físicos. ¿Ustedes quiénes se creen para venir a manipularme? Manipular a todas mis entidades. No, nosotros no nos creemos, estamos con la luz, estamos haciendo un trabajo con la luz. Porque ustedes se les pasa la mano con los aspectos físicos y ellos se dan cuenta. Una vida llena de maltratos, retorno tras retorno, con dificultades, con patologías, se dan cuenta. Una más, una menos. Esto para nosotros es muy insignificante. Ustedes no se imaginan la cantidad que están bajo nuestro poder, siendo manipuladas por nosotros, a nuestro favor, a nuestro servicio. Si quieres llevártelo, llévate ese aspecto físico. No solo me llevo no solo me llevo me los llevo todos. La luz recupera a sus hermanos y tú vas a ser eliminado con todo tu batallón. A la cuenta de 3 haces cambio, me dejas con Carlos. 1, 2 y 3. La luz te extrae. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Se le activa el llamado de la cabeza de la bestia y van llegando todas las entidades que están bajo su comando, tecnologías y naves, por favor. Me dices cómo lo hacen. Ya tienen contenidos cabezas tecnológicas de la cual extrayeron toda la información.
contienen en esa ocasión sus cabezas biológicas, empiezan a extraer toda la información. Eh, Veo que mediante este proceso todas las entidades que están bajo el mando de esta jerarquía empiezan a llegar. Muy Veo bien, cómo abren un portal y empiezan, por medio de ese portal empiezan a llegar todas estas entidades, a medida que van llegando de la burbuja, son van siendo eliminados, por eliminadas. favor. De igual manera, se eliminan las entidades, tecnologías que hayan en los otros planetas. Cuando hayan llegado todos y hayan sido eliminados, me dices, por favor. Sí, la luz primero me está mostrando cómo están siendo eliminados todos los que están llegando. Sigue este proceso. Listo. Todas las entidades son eliminadas. Ahora muestran cómo cada portal que fue abierto en cada planeta hace el mismo proceso. Va haciendo la extracción de todas estas entidades, tecnología y demás que tienen en cada uno de sus planetas y va siendo eliminados por la luz. Se eliminaron también las entidades que trajimos de la casa, ¿verdad? Sí, están terminando el proceso de... Bueno, ya los planetas están también ya con todas esas entidades y tecnología eliminados. Sí, y los que estaban en la casa de los también ya fueron eliminados. Muy bien. Ahora solamente queda la jerarquía. Sí, esa es la jerarquía de los planetas. Muy bien. Tú en tu burbuja y la jerarquía en su burbuja son extraídos del planeta, por favor. Listo. Ahora la luz elimina los 4 planetas. ¿Cómo lo hacen? Sí, todos los humanos que apoyan el proceso empiezan, abren sus manos, emanan mucha luminiscencia por sus manos, su pecho y empiezan a coger sus planetas. Veo que los juntan y lo meten todo dentro de una sola burbuja de luminiscencia, cierran sus manos y son eliminados todos. Muy bien. Listo. Ahora la luz elimina la jerarquía de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. ¿Cómo lo hacen, por favor? Sí, en ese proceso la luz coloca aros electromagnéticos alrededor que ya está contenido, pero veo que la luz en ese momento lo hace y me va mostrando todas las líneas de tiempo que ha comandado esa jerarquía. Vamos a ver en cámara rápido. Listo. En ese momento la luz empieza con toda esta información, emana los beneficios a la jerarquía, hacen el mismo protocolo que hicieron con los planetas, abren, emanan su luminiscencia, envuelven la jerarquía con mucha luminiscencia, todas sus líneas de tiempo. Listo. Eliminada también la jerarquía. Muy bien. Llega ahí Luzbi, aspecto físico. Y aquí la traen, aquí ya está con nosotros. Muy bien. Llega su humano luz y es verificado, por favor. Si hacen el llamado de él y la luz lo verifica. Acá está Muy también bien. con nosotros. Pregúntale su nombre y la dimensión, por favor. Luminir. Luminir. Termina en R. Luminir. CNR. Luminir. ¿Qué Dimensión dimensión? 18. Muy bien. Llega ahí también la mamá y el hermano de Luzbi, por favor. Listo. Están acá también. Llegan sus humanos luz, son verificados. También ya están acá con nosotros. Muy bien. Pídele por favor a sus humanos luz, al de la mamá y al del hermano, que por favor le retiren los implantes a sus aspectos físicos. ¿Cómo lo hacen? Sí, en ese momento veo que la luz los apoya a ellos en este proceso. Nos muestra cómo los extraen a los dos al tiempo, los envuelven en una burbuja de luminiscencia. Cada humano luz correspondiente a cada aspecto físico empieza a emanar una luminiscencia
diferente a la que tienen contenidos esos aspectos físicos en una burbuja. Y veo que lo que hacen es con su luminiscencia empiezan a eliminar cada uno de los Dispositivos. dispositivos. Sí. Listo. Pregúntale a la luz si entre los liberados está el tío Mario, que desencarnó hace 15 meses. No, Muy no me bien, dicen que no. muy bien. Vamos a hacer entonces conexión con el médico. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Listo, ya está con nosotros. Lo saludas y se le transmite la información de Luzbi, sus patologías. ¿Qué te dice? Listo, ya le transmití la información. Ya estamos listos para iniciar el proceso. Muy bien. ¿Me describes el proceso, por favor? Si entramos todos en una burbuja creada por Saturno, veo que empieza a emanar luminiscencia en la parte de la cabeza de Luzbi, crea una burbuja en la parte de su cabeza, deja esa burbuja puesta allí, empieza a hacer como este pequeño rastreo por todo su cuerpo, llega a la parte del abdomen de Luzbi, empieza a emanar mucha luminiscencia en esta parte, en la parte del abdomen, la parte alta del abdomen, emana mucha luminiscencia, veo que introduce sus manos y efectivamente veo que de esta parte saca un dispositivo, es como un chip en esta parte, la extrae, veo que la envuelve en una burbuja y la elimina. Veo que con este chip extrajo, o sea, es el chip y traía como otra especie como de conexiones, como de cables, y eliminó todo eso. Pues lo extrajo todo eso lo extrajo de esa parte de su abdomen, fue eliminado. Veo que en ese momento deja como una especie de luminiscencia líquida en esta parte, baja sus manos hasta sus pies, su parte, emana la luminiscencia que dejó en esta parte, veo que sale por su parte sexual. Él empieza a emanar mucha luminiscencia desde la parte de sus pies, conecta con todo su cuerpo, su sistema óseo, su sistema circulatorio. Veo que ahora esta burbuja que le había dejado en la parte de su cabeza, eh, la coge con sus manos y saca esta burbuja y veo que dentro de esa burbuja tiene con mucha energía endoplasmática. O sea, se la dejó ahí como extrayéndole toda la información, pensamientos negativos, pensamientos que le traen a luz de bajas vibraciones, que bajan completamente su vibración. Veo que ahora emana su luminiscencia en la parte de sus ojos, me muestra la luz como son movimientos como en forma de remolino, que se quedan por un momento en la parte de los ojos de Luzbi. Esa luz se introduce en sus ojos, baja por todo su cuerpo y sale por los pies. El proceso continúa. Veo que hace una activación como de las glándulas interdimensionales, que están completamente apagadas. Veo que en ese momento me las muestra como las deja encendidas, o sea, alumbrando bastante. Veo que empieza a emanar mucha luminiscencia en la parte como de sus manos, en la parte de los antebrazos. Veo que saca algo de esa parte también de sus dos brazos. Son como restos de lo que saca por esa parte. Él pasa como todas sus manos por los brazos de ella y saca como parte de la tecnología que le extrajo de aquí de su abdomen. Veo que le extrae otros dos dispositivos de la espalda, como en la parte alta de la espalda y en la parte media. Veo que le extrae dos cosas también de allí, dos dispositivos. Empieza a emanar mucha luminiscencia en la parte de su columna vertebral.
Veo que la va dejando completamente repotencializada. Esta baja hasta la parte baja de espalda y esta luminiscencia empieza a bajar por todos los huesos de las piernas. Baja por el fémur, tibia, peroné, y llega hasta los huesos de sus pies. Ahora empieza a emanar, y la coge de sus manos, empieza a emanar mucha luminiscencia. Esa luminiscencia empieza a subir por los huesos de sus manos. Vemos entonces como por el cúbito del radio húmero llega hasta la parte de la clavícula, costillas, esternón. Me muestra cómo deja todo su sistema óseo completamente repotencializado. Hace como una limpieza de toda esa parte. Y nuevamente vuelve a la parte de la espalda y empieza a hacer otro barrido con la luz por cada una de las vértebras. En ese momento me muestra cómo empieza a emanar luminiscencia en la parte de su ombligo, una luminiscencia como de polvo, y este es puesto en todos sus órganos, cada uno de sus órganos. Ahora pone las manos en su cabeza, emana una luminiscencia líquida, la cual es como introducida por la parte de sus oídos, llega a su cerebro. Veo que empieza como en la parte del cerebro, mediante los impulsos nerviosos. Veo que empieza como a mejorar su funcionamiento a nivel del torrente sanguíneo, todo su sistema circulatorio. Esa luminiscencia líquida empieza a bajar por todo el torrente sanguíneo, por cada parte del cuerpo de Ludwig. Y listo. Eso terminado. Muy bien. Le agradeces por el proceso, por la asistencia. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Luzpi. Me dice que sí, que recomienda un mejor manejo de las emociones, que efectivamente pudo extraerle varios dispositivos, implantes y demás de su cuerpo. Fueron muchos los que extrajo. Y gran parte de ellos los tenía en la cabeza. Que a raíz de como de tanta sadera, del estrés, esa ansiedad que ella maneja, fue una forma de ser pues de como la entidad que pudiera manipularla y absorberle toda su vibración, que con cada pensamiento de angustia, de ansiedad, de incertidumbre, fueron creciendo, como que la fueron cada vez implantando en la parte de la espalda, que muy seguramente durante sus trabajos y demás quehaceres había momentos en que ella presentaba dolores en su espalda y que era a raíz de esto. Y que esto puede seguir pasando si no obtiene como ese adecuado manejo a esas emociones. Enfatiza en una buena alimentación, que en ese momento el cuerpo a ella le quedó completamente limpio, que durante lo que queda del día debe guardar reposo en casa, ya que se extrajeron varios implantes, entre esos en especial el de la parte de aquí el abdomen, que era como el más grande, y con él conectaban muchos otros implantes que él extrajo. Listo. Muy bien, le agradeces. Te despides y asiente. Listo. Bien. Los humanos luz liberados, por favor, ascienden. Listo. Y de los que nos asisten, nos quedamos con 100,000. El resto les agradeces por la asistencia y ascienden también. Listo. Ascendidos todos. Los humanos luz de su hermano y su madre quedan en resguardo. Sí, listo. Muy bien. Entonces nos desplazamos a la casa de Luzpi, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Sí, acá estamos. Muy bien. La luz, por favor, elimina toda la tecnología de la casa. Cierra portales. ¿Cómo lo hace? Sí, empiezan a emanar su luminiscencia hacia la burbuja en la cual está contenida la casa, y veo que empiezan a eliminar cada uno de sus portales y la tecnología que tenían en la casa de Luz.
A medida que van eliminando los portales, veo como las manchas que están por las paredes y por el techo, el suelo, se van como recogiendo y listo. Portales eliminados. Muy bien. Prácticamente se llevaron todo. Sí, se repotencializa la burbuja de la casa. ¿Cómo lo hace? Sí, empiezan a emanar luminiscencia hacia la burbuja de la casa. Listo. Burbuja de la casa también repotencializada. Muy bien. Pídele por favor a los humanos luz que nos asisten que hay una mascotica, hay un perrito. Si le pueden dar una limpieza y le suben la vibración, por favor. Sí, también veo que lo envuelven dentro de una burbuja de luminiscencia. Listo. También lo dejan repotencializado. Muy bien. El humano luz de Luzbi, Luminir, por favor haz cambio con él. ¿Me dejas hablar con él? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Luminir, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Luminir, tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar un mensaje? De mi parte, primero que todo, mucho amor para ustedes por esta intervención que ha llevado a mi oración. Si no hubiera sido por ustedes, no estaríamos aquí. Me encuentro completamente orgulloso de poder conectar con mi aspecto físico. Ya en algún momento habíamos tenido la oportunidad de estar juntos. Ahora que no estamos nuevamente, vamos a permanecer juntos por toda la vida. Ten en cuenta que yo siempre voy a estar aquí, en cada momento, en cada paso que des. Hay que agradecer por todo esto que se ha hecho el día de hoy. Sé que hay diferentes situaciones en tu vida que te agobian. Tienes un gran corazón dispuesto a ayudar. Sé que quieres dar más, siempre. Es tu mayor deseo, pero tienes que tener presente que antes de querer dar a los demás, primero que tienes que darte a ti. Siempre primero tú. Haz un buen trabajo desde tu interior. Ámate. Yo te amo.
Si tú aprendes a amarte a ti misma, vas a poder dar todo el amor que esté en tu corazón a los demás. Tú y yo somos uno. Y así como yo te amo, yo sé que tú también lo haces. Solo te pido que me tengas en cuenta en cada momento de tu vida. Recuerda que siempre estaré allí para ti. En todo momento lo voy a estar. Debemos aprender a vivir en este momento presente. Debemos aprender a dejar fluir esas emociones de frustración, de angustia, que terminan bajando nuestra vibración. Ahora que estoy contigo, estaré totalmente dispuesto a ayudarte con eso, pero debes poner de tu parte. Debes tener eso muy en cuenta. Sencillamente en cada momento que te sientas mal, que estés buscando alguna respuesta a cómo poder ayudar a alguien, a cómo poder aportar más, como tú lo deseas. Recuerda que la luz está ahí para ti. Yo siempre estaré allí, ayudándote a proveer lo necesario. Debes confiar, no pedir desde la desesperación, cuando aún tienes muchas cosas por las cuales agradecer. Acá estaremos juntos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Por favor, el humano luz que hay con su aspecto físico. Los humanos luz que nos asisten hacen una burbuja que contenga su humano luz y su aspecto físico. ¿Cómo lo hacen, por favor? Sí, la luz los extrae a los dos, aparte de una burbuja cada uno, emanan su luminiscencia hacia ellos y listo. Muy bien. Pregúntale a Acción de Alfa si tiene alguna recomendación para Luzpi. Dice Sion que el mensaje aquí más importante es que es el que le ha dejado su humano luz a ella, que debe tenerlo muy en cuenta y debe aprender a vivirlo. Son las palabras que Sion de Alfa, que viva el mensaje que le ha dejado su humano luz. Muy bien. ¿Confirmas con la luz que todo haya quedado bien ahí en la casa? Sí, me dicen que sí, todo está Muy bien. bien. Nos desplazamos entonces al lugar seguro, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Luzbi, abre el micrófono, porfa. Ya. Luzbi, hola. Hola. ¿Qué ¿La escucho sintió bien?
¿Qué sintió en la sesión de hipnosis interdimensional? Primero, la primera parte del principio me dio mucho sueño, como que era yo la que estaba en hipnosis, me dio mucho sueño. Y en la parte final ya de quitar los implantes, pues yo me relajé más y sentí como de por acá por detrás, como un frío, como un friecito por acá, como por detrás. Pero al Bueno, principio sí me dio sueño. bueno. Vamos a empezar a hacer unos cambios de alimentación, que usted ya ha avanzado mucho en ese tema. Sí, he avanzado mucho. Le voy a compartir una información para que empiece a estudiar, ¿listo? Información para que empiece a aplicar en el día a día y, como le dijo su mano Luz, a vivir el mensaje que le dio. No es solamente escuchar, sino a vivirlo. ¿Listo? A vivir. Entonces le voy a pasar esa información por el interno y me dice si autoriza la publicación del video. Sí, yo autoricé ahí, sí, claro. Bueno,